Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de geopolítica con mates? Bueno, seguimos hoy con la clase número 4 de este pequeño curso sobre el conflicto armado suscitado entre Ucrania y Rusia. En esta oportunidad me voy a referir a la crisis ocurrida ¿sí? durante el 2013 y 2014 en Ucrania. Además, analizaremos concomitantemente a ello respecto del contencioso de Crimea. ¿Sí? Creo yo que estos dos hechos, ¿sí? Tanto la crisis del 2013 y 2014, también conocida como crisis del Maidán, junto con el contencioso de Crimea, son dos hechos sumamente importantes, ¿sí? Son dos hechos fundamentales para comprender actualmente el conflicto armado suscitado entre Ucrania y Rusia. ¿Sí? Bueno, así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, en primer término vale remarcar ¿sí? que meses antes del inicio de aquel conjunto de protestas ocurridas en Ucrania ¿sí? durante finales del 2013 y principios del 2014, se esperaba que en noviembre del 2013 precisamente tanto Ucrania como Moldavia y Georgia suscribiesen un acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¿Sí? Lo cierto es que pocos días antes de la fecha prevista, el presidente ucraniano de aquel momento, Yanukovych, anunció que su país no estamparía su firma en semejante acuerdo. ¿Sí? Este acuerdo básicamente contemplaba el establecimiento de una zona de libre comercio, ¿sí? Y bueno, fue en ese entonces en donde el presidente ucraniano, Yanukovych, afirma que no va a estampar su firma ¿sí? en aquel acuerdo, pese a las presiones promovidas por la Unión Europea de liberación. ¿Sí? Se le exigía a Yanukovych que libere a Yulia Timoshenko, ¿sí? Es una líder fundamental en la coyuntura ucraniana. Yulia Timoshenko, ella comenzó, digamos, haciéndose conocida, ¿sí? Haciéndose una referente luego de la revolución de los colores, ¿sí? La revolución naranja, ¿sí? Por el partido naranja siempre, Yulia Timoshenko. Lo cierto es que pese a las presiones promovidas por la Unión Europea y pese a las presiones promovidas por Rusia, digamos que Rusia se encontraba ¿sí? interesado respecto de que Yanukovych firme aquel tratado con la Unión Europea, porque esto iba a implicar ¿sí? Un conjunto de ayudas. Digamos, tras la firma, esto se iba a traducir en un conjunto de ayudas económicas que la Unión Europea le iba a dar, ¿sí? Le debería dar a Ucrania. Eh, digamos, digamos que el acuerdo con la Unión Europea se hubiera traducido del lado de Ucrania en la obligación de aceptar créditos del Fondo Monetario Internacional, que en rigor Ucrania no estaba en condiciones de asumir. ¿Sí? Lo cierto es que Rusia estaba interesado ¿sí? respecto de que Ucrania firme este acuerdo debido a que digamos, este conjunto de divisas que ingresarían a Ucrania serían luego destinadas a pagar digamos, a pagar, a solventar los gastos de
de importación de gas que tiene Ucrania, ¿sí?, respecto de Rusia. Bueno, lo cierto es que en noviembre del 2013, como dije, Yanukovych anuncia que su país no va a estampar su firma en semejante acuerdo. Y con posterioridad, ¿sí?, a partir del 22 de noviembre de 2013, se hicieron valer protestas, ¿sí?, protestas muy nutridas, ¿sí? Tuvieron como epicentro estas protestas la Plaza Maidán de Kiev. Es por eso que esta crisis también se denomina como crisis del Maidán, ¿sí?, porque tuvieron epicentros, ¿sí?, en una plaza muy conocida en la ciudad de Kiev, llamada Plaza Maidán, ¿sí? Lo cierto es que estas protestas surgieron allí y pronto fueron seguidas en diferentes ciudades del país. ¿Cuáles fueron las causas de estas protestas? Bueno, dos, básicamente. Una es, digamos, el fracaso de digamos, una de las causas es el fracaso de las negociaciones con la Unión Europea, ¿sí? Y dos, el designio, digamos, de rechazo de las políticas y de la corrupción imperante en aquella Ucrania de Yanukovych, ¿sí? Lo cierto es que tras este conjunto de protestas, ¿sí?, se consiguió lograr, en primer término, la dimisión del primer ministro Mykola Azarov. Vale remarcar que en aquella coyuntura, ¿sí?, en aquella sociedad, se advirtió la presencia de grupos radicalizados que asumieron un papel protagonista, ¿sí?, de confrontación con la policía ucraniana. Lo cierto es que hubieron cientos de muertos, ¿sí? El 20 de febrero la violencia adquirió una notable intensidad con 82 muertos, entre ellos 15 policías en las calles de Kiev. Seguidamente, el día 21 de febrero, bajo una visible presión, ¿sí?, el gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo que en momento alguno fue aplicado. Las cosas como fueren, el 22 de febrero Yanukovych abandona Ucrania, ¿sí? Se dice que Yanukovych huye, ¿sí?, se exilia en Rusia. Lo cierto es que su destitución fue respaldada por la mayoría del Parlamento, en donde muchos de los integrantes de su propio partido, ¿sí?, como es el Partido de las Regiones, e incluso de sus aliados, decidieron dar la espalda a quien hasta entonces era su líder. Seguidamente se configuró un gobierno de transición con Alexander Turchinov, quien se convirtió en presidente en funciones del país. Vale remarcar, ¿sí?, quiero poner énfasis en que la dimisión de Yanukovych generó una grieta importante en la sociedad ucraniana, ¿sí? Existían, por un lado, aquellos partidarios de Yanukovych que consideraron que se produjo un golpe de Estado en toda regla, ¿sí?, un golpe de Estado liderado fundamentalmente por estos grupos radicalizados, financiados por Occidente, ¿sí? Digamos, entonces, por un lado estaban los partidarios de Yanukovych,
quienes consideraron que se había producido un golpe de Estado, ¿sí? En un escenario marcado por la violación de lo que establecía la Constitución en vigor. Y desde el otro lado se encontraban los detractores del presidente Yanukovych, quien había, como dije, dimitido. Incluso aquellos que apoyaron digamos que respaldaron esta destitución en el Parlamento, quienes invocaron una supuesta legitimidad que surgía de las protestas en las calles. ¿Sí? Quiero, como digo, poner énfasis respecto de que surgió esta grieta en aquel momento, y desde aquel momento es en que comenzaron a surgir enfrentamientos, tanto entre ciudadanos como con grupos armados, ¿sí? Fundamentalmente los enfrentamientos armados que derivaron en matanzas, incluso en muertes, tanto a civiles como a personalidades públicas dentro de Ucrania, tuvieron como asidero, ¿sí? Como comienzo fundamental este hecho, ¿sí? esta situación, y que se mantuvo, ¿sí? en el tiempo por casi 10 años, fundamentalmente en el extremo oriental de Ucrania, ¿sí? Sobre todo sobre la zona del Donbass. Bueno, pasando de tema, lo cierto es que Rusia, a resultas de la crisis política ucraniana, ellos interpretaron que el presidente Yanukovych había sido desplazado ilegalmente del poder en un grave menoscabo de los intereses rusos. Fue entonces que aprovecharon, ¿sí? esta coyuntura, ¿sí? y asumieron a través del despliegue de soldados y la organización y celebración de un referendo de autodeterminación en Crimea, ¿sí? Bueno, es así que pasamos a analizar el contencioso de Crimea, ¿sí? A ver, Crimea es una península que con forma de rombo se adentra en las costas septentrionales del Mar Negro. ¿Sí? Lo cierto es que estas orillas fueron colonizadas en el pasado por los griegos, por los fundadores de la Rus de Kiev, por los mongoles, por los otomanos, por genoveses, lituanos, polacos y rusos. En el siglo XV emergió el Janato de Crimea con la comunidad tártara. Es ahí donde aparecen los tártaros con religión musulmana en su núcleo, ¿sí? Lo cierto es que esta dinastía fue estrechamente asociada con el Imperio Otomano y se mantuvo en el poder hasta 1783, cuando Rusia ocupó y se anexionó la península. Es desde ese momento en que Crimea fue, digamos, rusa, tanto durante la época zarista como en gran época soviética. ¿Sí? Es así que en 1917 se quiso, digamos, la comunidad tártara quiso declarar la independencia de Crimea, pronto rechazada por el naciente régimen bolchevique. Sí, digamos, fueron contentados, ¿sí? con la instalación de lo que se antojaba como una ficción de autogobierno llamada República Socialista Soviética Autónoma de Crimea, emplazada esta dentro de la República Rusa. ¿Sí? Bueno, esta República Socialista Soviética Autónoma de Crimea fue
desintegrada, ¿sí? Fue abolida en 1944 por Stalin, ¿sí? Digamos que Stalin ordenó, sobre la base de una supuesta colaboración colectiva de los tártaros con el invasor, una deportación masiva de la población correspondiente que afectó a casi 200.000 personas, cerca de la mitad de las cuales falleció al parecer en el transcurso de los 5 años siguientes. Bien, lo cierto entonces es que Stalin ordena, ¿sí?, una deportación masiva de los tártaros en 1944 y en paralelo abole, ¿sí?, deja abolida la República Socialista Soviética Autónoma de Crimea, ¿sí? Recién en el año 1957, recién en el año 1954, Nikita Khrushchev decide obsequiar a Ucrania la península de Crimea, ¿sí? Esto se dio, de esta forma se conmemoró el 300 aniversario del Tratado de Pereyaslav, que selló una alianza histórica de Rusia y Ucrania. En consecuencia, Crimea dejó de pertenecer a una de las repúblicas que integraban la URSS, Rusia, para integrarse en otra de esas repúblicas, como es Ucrania. Bueno, seguidamente, en enero de 1991, se celebró en Crimea un referendo en el que la mayoría de la población se pronunció por la anexión a Rusia en caso de que Ucrania se convirtiese en un estado independiente. Pese a ello, el Soviet Supremo, el Parlamento de Crimea, asumió en el verano del mismo año que esta última era parte de Ucrania, y en diciembre del propio 1991 y de resultas del Tratado de Minsk, Rusia reconoció la integridad territorial de la República de Ucrania. Es desde ese momento en que Crimea, ¿sí?, pertenece a Ucrania. Lo cierto es que a Ucrania, perdón, a Crimea fue beneficiada por un régimen jurídico autónomo, ¿sí? Se hablaba básicamente de la República Autónoma de Crimea. Lo cierto es que jurídicamente perteneció a Ucrania, ¿sí?, pese a que Crimea fue desde siempre, desde aquel momento, incluso desde antes, un territorio manifiestamente rusificado. Baste con recordar al respecto que, pese a no ser el ruso lengua oficial en ninguna parte de Ucrania, era la lengua que utilizaba la administración pública en Crimea, ¿sí? Lo mismo respecto del rublo, nunca dejó de ser usado en Crimea, y las fuerzas de seguridad locales quedaron subordinadas a las autoridades de Simferopol. Otro punto muy importante que ocurre, digamos, en la península de Crimea y que alimenta en buena parte las disputas relativas a la Crimea contemporánea, se concentran sobre la base naval, ¿sí?, en la ciudad de Sebastopol. Lo cierto es que, si bien en 1954, a través de aquel decreto firmado por Nikita Khrushchev, operó, ¿sí?, un traspaso administrativo de la península de Crimea a Ucrania, lo cierto es que esto no ocurrió respecto de la ciudad de Sebastopol. Es por eso que en el año 1997
las autoridades rusas como sus homólogas ucranianas arribaron a un acuerdo de arrendamiento de la ciudad y de su base naval, ¿sí? En primer término durante 20 años, prorrogado en 2010 hasta el 2042. Asimismo, debemos concluir, ¿sí? Que Sebastopol tiene mayor relieve en términos de presencia simbólica de los rusos residentes en Crimea. Y es importante tener en cuenta el poder, el peso estrictamente militar que tiene el puerto de Sebastopol para Moscú. Vale remarcar que Rusia tiene, ¿sí?, salida al Mar Negro a través de Sebastopol, ¿sí?, a través de la península de Crimea, ¿sí? Recordemos que esta es una salida permanente de aguas cálidas, no así en aquellos lugares más septentrionales de Rusia, los cuales permanecen básicamente congelados durante todo el año. Bien, bueno, volviendo a Crimea, ¿sí? Lo cierto es que a resultas de la crisis política ucraniana, con la huida del presidente Yanukovych y la configuración en Kiev de un gobierno de transición, estos hechos fueron percibidos en Moscú como una afrenta que dañaba gravemente los intereses rusos, ¿sí? Es por eso que la principal respuesta del Kremlin ante esta afrenta consistió en promover, ¿sí?, la secesión de Crimea con respecto a Ucrania y la posterior incorporación de la península a la Federación Rusa. ¿Sí? Vale aclarar que a finales de febrero de 2014, grupos armados prorrusos tomaron los aeropuertos de Sebastopol y Simferopol, así como el Parlamento de Crimea. Al tiempo se verificaba la llegada a esta última de contingentes militares rusos, que las más de las veces procuraron dificultar su identificación como tales y procuraron acercar las instalaciones que todavía ocupaban las Fuerzas Armadas ucranianas. Inmediatamente convocaron con visible urgencia un referendo de autodeterminación, mientras el Parlamento local aprobaba una declaración de independencia unilateral. Este referendo en cuestión se celebró el 16 de marzo del 2014 y según los datos oficiales se saldó con una participación de más del 80% y una abrumadora mayoría de votos, casi un 97% en favor de la incorporación de Crimea a Rusia. Vale aclarar que este referéndum fue duramente criticado, ¿sí? Así lo testimonian la precipitación en la convocatoria, la abrumadora y coactiva presencia militar, la falta de un debate público y plural, la ausencia de cualquier suerte de supervisión independiente y la imposibilidad para los eventuales votantes de respaldar la preservación del statu quo de Crimea. Téngase presente en lo que se refiere a esto último, que solo podía votarse en favor de la anexión a Rusia o en provecho de la restauración de una condición autónoma que abría el camino también a esa anexión. En tal sentido, el referendo de Crimea no constituyó ningún antecedente honroso. ¿Sí? Luego, el 17 de marzo,
se siguió con una nueva declaración de independencia aprobada por la mayoría del Parlamento de Crimea, e inmediatamente se operó el reconocimiento de esta por Rusia como Estado soberano, paso previo a una rapidísima integración de la península en la Federación Rusa. Es desde allí que Moscú adoptó al efecto medidas urgentes de ayuda económica a Crimea y en particular puso manos a la obra de acelerar la construcción de un puente que sobre el estrecho de Kerch, en el este de la península, debía permitir una comunicación directa con Rusia en una región en la que habían menudeado los problemas en lo que atañe a la delimitación de las aguas territoriales en el citado estrecho y en el vecino mar de Azov. Bueno, ya para terminar, lo cierto es que se apeló, ¿sí?, al derecho de autodeterminación. Es por este motivo que Rusia justificó, ¿sí?, fundamentándose en el derecho de autodeterminación de los pueblos, el apoyo, ¿sí?, de el reconocimiento de Crimea como Estado soberano y la posterior incorporación de Crimea al Estado ruso, ¿sí? Por último, vale decir que la península de Crimea ha desempeñado un papel fundamental en lo que atañe a los intercambios económicos entre los países ribereños del Mar Negro. Actualmente se dice que el 80% de los habitantes de Crimea son ruso hablantes. Bueno, gente, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Y bueno, si te gustó, te pido que dejes tu comentario, des like, suscríbete. Y bueno, será hasta la próxima, ¿sí? Saludos.